Hola, yo soy Regina y esto es Releyendo. El día de hoy estoy súper emocionada porque les vengo a hablar de uno de mis libros favoritos. Si no solo es del año, es que de toda la vida. De verdad no saben cuánto amé con todo mi corazón este libro. Y es nada más y nada menos que el último libro de mi santa patrona Silvia Moreno García, Silver Nitrate. Ya he hablado de Silvia Moreno García en varias ocasiones. De hecho, la mencioné como en el video de mis autoras favoritas que hice cuando empecé este canal. Porque siempre me ha gustado mucho la forma en la que escribe. De hecho, en mi Mid-Year Book Freakout Tag, creo que esta vez sí lo dije bien, pero en ese tag lo mencioné. Esta era de mis lecturas más esperadas del año. Obviamente en cuanto salió la pedí. Lo leí en 2-3 días porque de verdad lo necesitaba. Desde que supe la premisa sabía que necesitaba este libro. Y sorpresa, sorpresa, no solo sí me encantó, que no, sí esperaba que me encantara. Eso sí, sí esperaba que me encantara, pero no esperé que se volviera mi libro favorito de ella. Y creo que ya que tengo como un ratito de haberlo procesado, sí. Silver Nitrate se volvió mi libro favorito de Silvia Moreno García. Y es por eso que el día de hoy les quiero dar 10 razones por las cuales de verdad creo que vale mucho la pena leer este libro. Obvio, primero les cuento un poco cuál es la premisa de Silver Nitrate. Silver Nitrate es como una mezcla de terror o suspenso sobrenatural ambientado en Ciudad de México en los 90s más o menos y sigue principalmente a dos personajes. Estos personajes son mejores amigos desde la infancia, son Monse y Tristán. Monse es súper aficionada a las películas de terror, le encanta el cine y ella trabaja como sonidista o como editora de sonido para películas. Y por otro lado, Tristán solía ser un actor de telenovelas, aunque después de un incidente fuerte en su vida, que de hecho es algo muy importante en su historia, por lo cual no les voy a decir exactamente qué es, pues dejó de poder actuar en telenovelas y lo que más quiere es como regresar a ese mundo. Por cuestiones de la vida, Tristán se acaba de mudar de departamento y resulta que en este nuevo departamento se encuentra con un director de cine de culto bastante famoso en su época que se llama Abel Urueta. Abel Urueta hizo varias películas que a Monse le encantan, entonces obviamente cuando Tristán conoce a Abel, sabe que a Monse le va a encantar y lo lleva como a una cena para que se conozcan los tres y se vuelven bastante amigos. Poco a poco Abel les empieza a agarrar más confianza y llega al punto en el que les platica que esa película era un hechizo. Todo esto es porque la persona que estaba como a cargo de la película, que la estaba escribiendo y medio dirigiendo y produciendo y así, era un nazi que se llamaba William Ewers, que también se metía mucho como en el ocultismo. Entonces, este ritual, al no ser terminado, porque William Ewers se muere a mitad de la producción, pues fue lo que le causó esa mala suerte a todos los que están involucrados en la película. Ahora, Abel tiene una idea loca de, pues, terminar una de las escenas más importantes de esta película. Y para eso necesita la ayuda de Monse y de Tristán. Obviamente graban lo que faltaba y después de eso es cuando empiezan a pasar cosas aterradoras. Y lo último que les iba a decir antes de entrar ya a las razones es que este libro, al ser tan nuevo, todavía no está traducido al español. Pero esperemos que pronto pueda llegar a ese idioma también. Ahora sí, les voy a dar 10 razones por las cuales yo creo que vale muchísimo la pena leer Silver Nitrate. Empezando por la primera. Y eso es que la atmósfera que construye Silvia Moreno García en toda esta novela es absolutamente impecable. Es súper tensa, es como de ese suspenso en el que no sabes exactamente qué va a pasar. Se parece un poquito más a la tensión que ella también usó para su otra novela, su novela más popular, que fue Mexican Gothic o Gótico en español. Tiene como una vibra muy similar de una tensión que escala poquito a poquito y en general toda la atmósfera oscura pues le va súper bien a esta novela y yo creo que fue una de mis cosas favoritas de ella. La razón número 2 es una de mis favoritas y eso es que hasta eso aprendes bastante de historia de México con los libros de Silvia Moreno García. Ella se nota que investiga muchísimo de los contextos históricos antes de ponerse a escribir y no solo eso, sino que como utiliza bastantes momentos como específicos de la historia de México, hasta puedes aprender un poco si no sabías tanto y para mí me pasó mucho lo mismo, pero más específicamente con la historia del cine en México. Habló de muchísimos directores de cine que yo no conocía aún como fan del terror. Habló de eventos como el hecho de que en 1982 se incendió la Cineteca Nacional, cosa que yo no sabía para nada. Y sí es una gran tragedia porque se perdieron muchísimas películas mexicanas que pues ya, o sea, no
no es algo que se pueda recuperar porque eran cintas únicas. Además de que aprendes de historia del cine en México, también aprendes un poquito como de lo que implicaba ser un editor de sonido, por ejemplo en los 90s, cuando no existía realmente un programa o un proceso tan moderno como el de hoy en día. Entonces también no solo conoces como historia de sucesos del cine en México, sino que su forma de escribirlo también te da un poquito como de insight o te deja ver detrás de la cortina de la industria cinematográfica y de cómo pudo haber sido en los 90s. La razón número 3 es la relación entre Monse y Tristán. De por sí ya son personajes bastante complejos, pero la relación de ellos es súper padre. Dije padre y no bonita, porque sí llegan a tener como conductas medio tóxicas. Son bastante dependientes, pero a la vez como que son medio solitarios los dos. Entonces no siempre funciona la relación bien, no siempre es algo bonito, pero siempre es algo muy padre de leer, es algo muy complejo, es algo súper humano. Y creo que es una de las cosas que siempre brilla en las obras de Silvia Moreno García, y en particular en esta, la premisa es muy buena, la premisa es lo que te engancha, pero lo que te hace llevar hacia adelante la historia y de verdad engancharte con ella son Monse y Tristán. Y pasamos a la razón número 4, y es como también los temas o la parte ocultista de la novela. Para mi gusto está súper bien desarrollada. Es un tema que a mí me interesa, entonces he estudiado algunas cosillas y pues al menos lo más básico lo puedes ver mucho presente dentro del ocultismo que presenta Silvia Moreno García, y eso me llamó mucho la atención, o sea, porque se ve que investigó, pero que de todas formas lo hizo como suyo. Dentro de la novela vemos simbología, vemos rituales, vemos hechizos, y todos están basados como en esta creencia de la energía. Entonces es una magia 100% ocultista, pero también es una magia como muy real, como lo podemos ver hoy en día, de hay una energía y hay formas de manipularla, y en este caso esa manipulación pues sí tiene como ciertas manifestaciones físicas muy evidentes. Entonces pone un símbolo nórdico que es el Vegvisir, y ese tipo de cosas las toma y las incorpora como en la, digamos, mitología, ideología ocultista, por así decirlo, de William Ewers, que es el personaje nazi de esta novela. Queda mezclado perfecto, funciona súper bien, y ya cuando te explica por qué eso todavía está ligado como con el cine, te hace bastante sentido. La razón número 5 realmente es una razón muy buena para leer este libro, pero creo que podría aplicar para casi cualquiera de Silvia Moreno García, porque es un tema que es recurrente en sus historias, y eso es que ella habla muchísimo de privilegio, de racismo, de esa idea de mejorar la raza que luego se tiene. También es algo bastante real incluso para la sociedad hoy en día. ¿Cuánta gente no tiene todavía estas creencias que podíamos ver desde los 50s? Porque sobre todo habla de cómo eran muy prevalentes en el cine, como en la época del cine de oro de México, pero incluso en los 90s, cuando está ambientada esta novela, pues sigue habiendo esas creencias, e incluso hoy en día, pues quizás en menor escala, pero sigue siendo algo que luego se llega a pensar. Entonces como que eso es un tema prevalente tanto como en la sociedad como en las novelas de Silvia Moreno García, y para mi gusto le da muchísima mayor profundidad y le da como muchas otras capas a la historia, y la vuelven algo muy único de leer, y que también te deja mucho que pensar en ese aspecto. Ahora pasemos a la razón número 6. Y eso es muy cortita, muy bonita, y es la representación de esta novela. Siento que casi no hablan de ello como en la sinopsis, en los resúmenes y eso, pero tiene una representación que yo no me esperaba y que me encantó ver. Y eso es que los personajes principales ambos son bisexuales, Monse y Tristán. Y encima de eso también hay representación de discapacidad, porque Monse también fue un personaje con discapacidad que desde pequeña tuvo problemas en su pierna. Y todo esto me gusta mucho cómo lo trató Silvia Moreno García, cómo lo incorporó en la novela como parte de todo lo que hace estos personajes quiénes son. Y no les puedo decir demasiado porque podríamos meternos en territorio de spoilers, pero me encantó ver esa representación, porque además les digo que no la mencionan muchísimo cuando investigas de la novela. O sea, yo no me la esperaba, y cuando me dijeron como esos datos y como ¡qué bello! Y pues siempre es bonito ver representación en la literatura, entonces esa es una gran razón por la cual leer Silver Nightrate. La razón número 7, ya no tengo manos, pero la razón número 7 es no necesariamente como del contenido de la novela, pero es que Silvia Moreno García suele crear estas playlists ella misma que van como con la vibe y el mood en general de sus novelas, y la de esta novela es
perfecta, de verdad. Esa playlist suena como yo creo que sonaba este libro. Si este libro fuera una película, ese soundtrack tendría 100%. Vale muchísimo la pena leerlo y escuchar el soundtrack al mismo tiempo, de verdad. Si pueden hacerlo, creo que ayuda muchísimo a la ambientación que ya tiene esta novela, que de por sí ya es bastante fuerte, bastante buena. Suma a la tensión, aumenta esa vibe como de... "Uy". Y el hecho de que eso exista y haya sido hecho por la autora se me hace un plus buenísimo para en general las obras de Silvia Moreno García, en específico esta, vuelve la experiencia de lectura como mucho más única, mucho más tensa, te mete muchísimo más en la historia, o sea, todo funciona perfecto. Ahora sí, vamos a la razón número 8. Y eso es que todos los personajes de esta novela son súper humanos, se sienten súper complejos, con muchísima dimensión. Eso sí, puede ser que no empatices con todos. Yo la verdad soy una persona que cree que no todos los personajes tienen que ser likable o que te tiene que agradar un personaje principal. A mí me gustan muchos personajes que al contrario no me agradan nada, y eso habla mucho de la capacidad de escritura y del manejo del lenguaje del autor, y eso es algo recurrente en las obras de Silvia Moreno García, pero creo que sobre todo en esta lo maneja súper bien. En general, yo creo que esta autora siempre ha sido muy buena como para retratar los matices de la complejidad de pues las morales humanas, de cómo pensamos de lo que es bueno, de lo que es malo, y esas áreas grises en medio, y de cómo a veces pues tenemos que mover un poco la escala según la situación. Todos esos temas siempre los hace súper bien Silvia Moreno García, y para mi gusto los hace espectacularmente en Silver Nitrate. No sé si podría decir que son personajes likable. A mí me encantaron, yo los amé con todo mi corazón, neta. Se volvieron de mis personajes favoritos, ambos, Monse y Tristán. Los dos se volvieron súper cercanos a mi corazón, y en parte es por eso, porque son súper complejos, y pues verlos cómo se enfrentan a todas estas situaciones y las decisiones que eligen dentro de todo lo que les pasa es súper interesante. Ahora sí, vamos a las últimas dos razones. La razón número 9 es porque, pues si les gustan las cosas de terror, esto se lee exactamente como una película de terror clásica. Tiene esa vibe, sí, como de fantasmas, no casa embrujada, pero sí como de ese fantasma que te acecha, pero también es como una película de culto. O sea, no de culto como de que tiene un cult following, sino culto de una película de que siga un culto. No diría Midsommar porque no es esa vibra, pero quizás un poco Hereditario, quizás un poco El bebé de Rosemary en ese sentido. Es esa misma vibra bastante siniestra, y también en general toda la experiencia se siente muy cinematográfica. O sea, sí profundiza mucho en los personajes, pero también hay como mucha acción, mucho suspenso llevando hacia adelante la historia, lo cual te hace querer seguir leyendo, y pasan muchas cosas, y en general la forma en la que está escrito se siente muy cinematográfico. O sea, yo de verdad normalmente sí veo los libros como películas en mi cabeza, pero eso fue particularmente cierto de esta novela, porque yo todo lo podía ver así, los encuadres ya los tenía todos planeados, de verdad ya quisiera ver esto en película, yo sería la persona más feliz. Y en general toda esa vibe como de que algo te sigue, hay algo siniestro atrás de ti, que luego podemos ver mucho en las películas clásicas de terror, se me hizo súper presente. Y si eso es algo que te gusta, entonces seguro te va a gustar cómo lo maneja Silver Nitrate. Pero ahora sí, nos vamos a ir a la razón número 10 por la cual vale la pena leer Silver Nitrate. Y eso es simple y sencillamente que esta novela tiene ese sello clásico que me encanta de Silvia Moreno García. O sea, sé por qué me refiero por eso. Es que es 100% su ficción histórica en la que aprendes. Me ambientó muy bien en México en los 90s. Me podía imaginar todo así como en blanco y negro, como siguiendo muchas fotos que yo he visto de la ciudad en ese entonces. Me lo pude imaginar como súper bien, y eso es muy característico de esta autora. Pero además, encima de eso, tiene todo este trasfondo de ocultismo, de magia, de nazismo. Es un libro que tiene muchísimo que ver con cultura, con cine, con en general el terror y por qué nos gusta el terror. La idea es que poniendo todo eso junto, el trasfondo histórico, la parte mágica del ocultismo, lo que les decía de la cultura, del cine, poniéndolo todo junto, hace que esta sea una de las novelas más únicas que he leído en toda mi vida. O sea, porque muchas veces vemos como los mismos tipos de historias repetidos de formas distintas y funcionan súper bien, pero fuera del suspenso sobrenatural y la parte medio de terror y de culto como de esto, nunca en mi vida había leído un libro que fuera así, y nunca creo leer un libro que sea exactamente así. La mezcla de todas las características que hacen a Silver Nitrate lo que es, lo hacen una experiencia de lectura súper única, y si es
ese tipo de vibra lo que les gusta, nunca van a leer un libro igual que este. Y ahora sí, los dejo con la pregunta del video, leo sus respuestas en los comentarios, pero básicamente el día de hoy, esta semana, yo quisiera saber si A, les gustaría leer Silver Nitrate y que lo tradujeran al español, y B, ¿cuál es su libro favorito de Silvia Moreno García, si es que tienen alguno? Pero bueno, ahora sí, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se les olvide darle like, suscribirse a mi canal que está por acá y tocar la campanita para que les avise cuando suba más contenido como este. Ya se la saben, siempre de libros, siempre de historias y siempre, siempre fangirl. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.